Hola a todos, bienvenidos a Voces Trans, más allá de la T. Un espacio en donde conversaremos, discutiremos sobre diversos temas de la comunidad trans y podremos informarnos sobre temas de nuestro interés y también para la comunidad en general. Hablaremos sobre política, sobre derechos humanos, sobre historias de vidas y sobre historias de éxito, ¿sí? Ahora bien, le damos las gracias por este espacio a Humano Derecho y a Transafat Venezuela por crear y por incentivar este tipo de iniciativas. En este podcast nace con la intención de discutir y conversar sobre nuestras historias y para humanizar nuestras historias de vida. Ahora bien, hoy vamos a hablar sobre justamente qué son las voces trans, por qué nuestras voces son importantes y por qué es necesario que alcemos la voz ante cualquier tipo de incidencia o cualquier tipo de circunstancia que sea de relevancia para nuestra población. En sí, las voces trans refieren a las experiencias, expectativas y visibilización de nuestra vida, porque normalmente en muchos espacios somos silenciados y somos invisibilizados. Es decir, en espacios públicos, en espacios familiares, en espacios sociales y demás, no podemos hablar sobre nuestras expectativas de vida, no podemos hablar sobre nuestros sueños, sobre cómo vemos nuestra existencia y sobre cómo podemos vivir. Además, normalmente los estados no reconocen nuestras identidades y limitan mucho nuestros accesos a los derechos, o digamos el acceso a entrar en diferentes espacios de la vida pública. También limita nuestro acceso a temas muy importantes, a temas esenciales de nuestro existir, como es la salud, la educación, el trabajo y la decisión sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras vidas. Ahora bien, la visibilidad y la comprensión de nuestras vidas parte principalmente de el combate hacia la discriminación y hacia la invisibilización de nuestras identidades. Porque justamente estamos como en digamos que estamos en un sistema que no reconoce o no toma en cuenta nuestra forma de vivir y de percibirnos a nosotros mismos. Entonces, en este podcast, mito a mito, vamos a ir conversando abiertamente sobre nuestras vidas, nuestros desafíos, nuestros logros y buscando contribuir para crear una sociedad un poco más inclusiva y respetuosa. Pero es que, ¿por qué nuestras vidas deben ser de interés público? Pues básicamente porque nosotros normalmente estamos en la boca de todos. Todo el mundo comenta, todo el mundo interviene, todo el mundo tiene una opinión sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre el cómo queremos llevar nuestro existir y cómo queremos vivir en comunidad. Pero realmente cuando nosotros queremos hablar, cuando nosotros queremos opinar y cuando nosotros queremos defender lo que somos y lo que creemos, pues se nos invisibiliza, se nos calla o inclusive se nos denigra. Entonces, la importancia de alzar nuestra voz y de tener voz frente a la sociedad es que primero nos humanizamos. Pues nuestras historias personales digamos que permiten que conectemos con otros y además generan comunidad, porque muchas veces estamos aislados, estamos en pequeños pueblos, estamos en zonas rurales, o prácticamente estamos solos, no conocemos a otras personas trans, ¿no? Y poder humanizar nuestras historias permite que nos podamos conocer más, ¿no? Digamos que tener referentes es muy importante. Además, para personas que no son trans, para personas que se consideran, digamos que se identifican con el género que se les asignó al nacer, les permite entender que no somos extraños, que no somos monstruos, o que simplemente también pertenecemos a la sociedad y que también somos sujetos de derecho, ¿no? En segundo lugar, permite la concientización de nuestras problemáticas, de nuestras necesidades y de la forma en la que queremos llevar nuestra socialización. Como por ejemplo, entender que necesitamos políticas específicas para reconocer nuestras identidades, como por ejemplo el derecho al cambio de nombre. Entender que tenemos que poner sobre la mesa todas las desigualdades estructurales que sufrimos o que tenemos gracias a nuestra identidad. O realmente no gracias a nuestra identidad, sino gracias al no reconocimiento de nuestra identidad. Porque si bien es importante mantener una actitud positiva ante la vida, tenemos también que reconocer que, bueno, hay ciertas desigualdades que no nos los permiten, ¿no? Que no nos permiten llegar a los espacios que tenemos que llegar y que hay trabas que nos imponen otros por razones de estigmatización o por razones de prejuicios, ¿no? Desde lo individual hasta lo colectivo. En tercer lugar, bueno, nuestras voces contribuyen a tener justicia social.
Porque básicamente nuestro papel es importantísimo en la cultura de la denuncia y del acompañamiento en caso de violaciones de nuestros derechos humanos. Es decir, alzar nuestra voz permite que se visibilice o que entre en la opinión pública todos los tipos de violencias en las que podemos vivir, ya sean familiares, sociales o socioeconómicas. Y por último, podemos visibilizar el tema de nuestra salud mental y nuestra salud física, ya que muchas veces este tipo de discriminaciones puede afectar nuestro desenvolvimiento y puede afectar nuestra salud mental e inclusive nuestra salud física. Porque el no poder optar, por ejemplo, a una terapia de reemplazo hormonal, o no poder optar a enfoques médicos que vayan acordes con nuestra identidad de género, lo que hace es que evitemos este tipo de espacios por temor a la discriminación o a la estigmatización y provoca consecuencias negativas sobre nuestra salud. Es decir, las voces trans son importantes para dar alcance o para brindar mayor alcance de nuestros derechos humanos. Alzar la voz significa decirle a la gente, mira, lo que me estás haciendo no está bien, lo que me estás haciendo es violencia, o tu forma de ver la vida invisibiliza mis derechos humanos. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace es que restringe nuestras posibilidades de estar en un espacio plural y estar en un espacio inclusivo. Básicamente lo que hace es que no nos permite ingresar a la sociedad como deberíamos, es decir, con el reconocimiento de nuestra expresión de género y de nuestra identidad de género. Porque básicamente, sin visibilidad, no existe, sin, sin visibilizar lo que nosotros vivimos, no hace que haya esta percepción de que no existimos. Y pues lo que no existe no se respeta. Entonces, dentro de este podcast lo que vamos a hacer es que episodio a episodio vamos a ir tocando diferentes temas en un formato bastante informal, educativo, y principalmente a través de entrevistas, debates y conversaciones vamos a poder abordar diferentes perspectivas. Porque si bien dentro de la comunidad LGBTIQ+, está como movimiento social, obviamente, intentamos que todas las perspectivas vayan en un solo camino y que todas nuestras exigencias vayan bajo un solo punto. También tenemos que entender que no solo somos una comunidad, somos un movimiento social, sino que también somos una población con diferentes necesidades, con diferentes exigencias y con diferentes tipos de violaciones a derechos humanos que, bueno, hay que visibilizar. Entonces, también hablaremos sobre los diferentes tipos de identidades que podemos, digamos, que existen, ¿no? Entendiendo que la identidad de género es un aspecto social y que no todos nos identificamos como uno, como lo otro, como nada. Y bueno, en este podcast realmente creemos que alzar la voz no va más allá de ámbitos artísticos, de medios de comunicación y en la vida cotidiana. Alzar la voz va en todos los aspectos de la vida. Porque normalmente, o por lo menos desde mi experiencia en personal, las personas trans a veces es como que nada más encajamos en espacios artísticos y en espacios de entretenimiento. Es decir, que nada más servimos para burlarse de nosotros o para servir de entretenimiento de los demás. Y pues no. La mayoría de las personas trans estamos en entornos cotidianos. Estamos en escuelas, en hospitales, en tiendas. O sea, somos personas que estamos insertados en la sociedad, pero que no tenemos una visibilización o no estamos, digamos que nuestra existencia ni siquiera está normalizada, mucho menos aceptada. Entonces, es por esto que en este podcast vamos a incentivar lo que es involucrarnos en temas políticos, legislativos e inclusive en temas de acciones sociales dentro de la sociedad civil. Porque esto es lo que nos va a permitir que nuestras exigencias sean escuchadas y que nuestras historias de vida sean entendidas. Porque siento que, y la razón por la que nace este podcast es justamente eso, ¿no? Que nuestras historias sean escuchadas, que nuestras historias sean entendidas y principalmente que no se nos vea como una parte aislada, no solo de la sociedad, sino también dentro del movimiento LGBTIQ+. Porque justamente a veces, por ser tan violentados la mayoría de nuestras historias y por estar siempre, digamos que este estigma de que normalmente somos las personas que sufren mayor cantidad de violaciones de derechos humanos y mayor cantidad de violencia, pues se nos juzga o se nos
se nos aísla de diferentes espacios LGBTIQ+, en donde nuestros derechos, digamos que son superditados por otros. Entonces es importante entender también que, bueno, que los derechos son todos, también están de forma horizontal y intentamos visibilizarlo en este podcast. Así que bueno, próximamente vamos a estar hablando sobre diferentes temas muy importantes, pero principalmente en esta primera temporada vamos a estar teniendo una cantidad de 15 episodios en donde vamos a poder ir decidiendo episodio a episodio qué queremos tocar. Es por eso que es muy importante que estén atentos tanto a mis redes sociales como a las redes de TransAFAB Venezuela, @YoNaciraPiso y @TransAFAB Venezuela. Allí vamos a estar pidiendo sus diferentes opiniones, sus diferentes testimonios y demás, para que puedan influir en lo que se toca en este podcast, ¿no? Ahora bien, dentro de los diferentes, digamos, experiencias que tenemos en Venezuela, podemos hablar principalmente sobre las experiencias de vidas familiares y demás, ¿no? Entonces, queremos tocar y queremos invitar a diferentes personas que puedan darnos perspectivas distintas, que estén diferenciados a nivel geográfico, que tengan diferencias de edades. Inclusive queremos crear diferentes debates para saber cómo son las experiencias de vida de una persona trans de 40 años versus una persona trans de 20, ¿no? Para saber cuáles son los diferentes obstáculos o las diferentes formas en las que han podido sobrellevar sus vidas en un contexto que es bastante represor, ¿no?, para nuestras identidades. Pero principalmente poder lograr entender que a pesar de todas estas limitaciones podemos también llevar una vida relativamente normal y que podemos obtener diferentes oportunidades que nos permitan crecer profesionalmente y crecer a nivel personal, ¿no? Entonces, bueno, nada. Gracias a esto vamos a poder hablar sobre diferentes tópicos, ¿no?, bastante interesantes. Pero bueno, principalmente vamos a hablar sobre historias personales, es decir, vamos a compartir experiencias de vida de personas trans, cuál es su proceso de autodescubrimiento y de transición. No solo de transición social, sino también de transición física. Es decir, no vamos a ver nuestras identidades no solo desde el aspecto psicosocial, sino que también cómo este aspecto psicosocial o cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos cambia nuestra forma de expresar nuestro género y cómo podemos transicionar también médicamente a través de los tratamientos de reemplazo hormonal. Y justamente cómo podemos optar a estos tipos de tratamientos o de terapias aquí en Venezuela, que justamente me llegan muchas personas como preguntándome qué puedo hacer, qué no puedo hacer y demás. En mi caso, yo no transiciono, no estoy ahorita en terapia de reemplazo hormonal, pero sí queremos invitar por lo menos a doctores que sean trans principalmente, porque ese es otro de los aspectos muy importantes que vamos a tocar acá, ¿no? El hecho de que existen personas que pueden ejercer no solo digamos que ejercer su profesión de forma pública, sino también que trabajan en pro de las terapias de reemplazo hormonal de venezolanos, de personas trans, médicas que trabajan para mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no?, con respecto a nuestra salud física, ¿no? Entonces, en segundo lugar, también hablaremos sobre la discriminación y la vulnerabilidad que vivimos, ¿no? Informar sobre la situación de las personas transgénero en Venezuela, América Latina y el Caribe principalmente, en referencia al reconocimiento de sus derechos humanos. Esto principalmente es para, digamos que comparar lo que vivimos acá en Venezuela como personas trans versus los alcances en derechos humanos que tienen personas en el exterior. E inclusive cómo personas venezolanas en el exterior pueden alcanzar esos derechos, digamos que llegar a poder cambiar sus nombres y demás, o tener algún tipo de reconocimiento o acceso a la salud en diferentes países de Latinoamérica. En tercer lugar, vamos a hablar sobre activismo y vamos a conversar sobre el movimiento LGBTIQ+ en Venezuela y, bueno, el papel de nuestras luchas como personas trans dentro del colectivo. Es decir, cuáles han sido nuestros aportes para el reconocimiento de nuestros derechos humanos e inclusive para nuestro reconocimiento social, para nuestra aceptación dentro de la sociedad, principalmente en Venezuela. Porque muchas personas no entendemos, o por lo menos en mi caso cuando empecé a transicionar o cuando empecé a informarme sobre qué carrizo era ser trans o qué carrizo era, cómo podía yo llegar a vivir públicamente siendo trans,
no conocían ningún tipo de referente venezolano y algunos referentes venezolanos estaban fuera del país. Entonces, entender cómo dentro del activismo LGBTIQ+, las personas trans también juegan un papel muy importante en la visibilización hacia otras personas trans. O sea, poder servir de referentes y poder servir de guía para otras personas que aún se están descubriendo, ¿no? Y ahí es donde entra el activismo, porque principalmente la visibilización trans que hay en Venezuela es por parte del activismo político y el activismo social. También quisiera dar un apartado también a la visibilidad dentro del ámbito artístico para personas trans. Yo en mi caso me costó conseguir un referente artístico que fuese trans masculino, pero sé que muchas personas transfemenines o tienen mucha visibilidad, ¿no? Pero en el caso de las transmasculinidades es muy importante hablar de esto, ¿no? Y cómo también desde lo artístico, desde este tema de tener un alcance grande, puedes también realizar diferentes tipos de activismos. En cuarto lugar, hablaremos sobre bienestar, salud y estilo de vida, un poco de lo que conversé antes, ¿no? Cómo podemos llegar, cómo podemos tener estos temas de las terapias de reemplazo hormonal. Pero principalmente conversar con expertos y personas trans sobre salud sexual y reproductiva, terapia de reemplazo hormonal, atención física y cómo podemos optar a cirugías de reafirmación de género y cómo es la situación del reconocimiento o la confirmación o la afirmación de nuestras identidades dentro del ámbito médico. O sea, cómo nosotros podemos llegar a una clínica o alguna organización o alguna iniciativa médica para optar por estas afirmaciones físicas. Y por último, bueno, celebrar los aportes de las personas del medio, artistas, músicos, escritores, cineastas transgéneros, que sean venezolanos o latinos y que nos funcionen como referentes como personas trans, ¿no? Entonces, bueno, nada. Ya para finalizar, tenemos que este formato va a ser bastante informal, va a ser bastante... Va a variar dependiendo de episodio a episodio. Y bueno, es primera vez que yo hago este tipo de cuestiones, ¿no? Pero básicamente la mayoría de episodios vamos a estar dos personas, va a estar yo con un invitado y algunos otros va a ser también acá, así, ¿no? Unipersonal. Pues porque básicamente lo que vamos a hacer es hablar y hablar y hablar sobre temas trans. E inclusive responder preguntas que nos puedan hacer y que nosotros podamos buscar la forma de contestarlas, ¿no? Porque entender que no solo tenemos que tener referentes trans de forma general, porque muchas veces nos pasa que conocemos influencers o conocemos artistas que son españoles, que son mexicanos. En mi caso, yo me identifiqué mucho fue con un chamo mexicano y se parecía a mí, que hablaba como yo y que entendía, o que por lo menos yo podía identificarme por muchas cosas que ellos hablaban, pero ¿qué pasa con las personas que quizás no podemos encontrar esas referencias fuera del país o con personas que están fuera del país, sino que necesitamos esas referencias con venezolanos? Entonces, por eso la idea es de invitar a varias personas trans y a varias personas LGBTIQ+, para encontrar esos referentes en la cotidianidad, para encontrar esos referentes que se acercan a nuestras vidas y que se acercan a nuestras experiencias de vida, ¿no? Entonces, pues nada, esperamos que lo puedan disfrutar, esto poco a poco va a ir creciendo y bueno, nada, nos pueden seguir en redes sociales, nos pueden seguir en nuestras diferentes plataformas. Ya por último, ya prometo terminar con esto, ¿no? Que es el hecho de poder unirnos a nivel nacional. Creo que este es uno de mis objetivos personales más importantes, que es poder reunir a las personas trans no solo en un solo espacio, sino poder crear diferentes espacios que desde lo local hasta lo nacional y lo internacional podamos alzar nuestra voz, ¿no? Y por eso es que creamos este podcast, ¿no? También para brindar un mayor alcance a todas nuestras formas de vivir, a todas nuestras formas de pensar, porque inclusive ser trans no evita, o sea, ser trans no es ser un monstruo, pero tampoco es ser un ángel, ¿no? Porque también es la idealización de nuestras identidades dentro del colectivo también son temas bastante importantes que debemos tocar, ¿no? Entonces entender que somos humanos y entender que a través de la socialización y de conocer a otras personas trans podemos conocernos a nosotros mismos. En este caso quiero hablar y quiero hacer como un inciso. Yo pertenezco a una organización que se llama Transafab Venezuela. Yo soy uno de los directores y soy cofundador, ¿no? Y nosotros tenemos diferentes iniciativas de reuniones trans en donde
podemos conversar y donde podemos conocernos a nosotros mismos a través de experiencias personales de otros. Principalmente realizamos son grupos de apoyos, ¿no? Pero es muy interesante conocer a personas que por lo menos estuvieron en una misma posición que tú hace 4 o 5 años. En mi caso yo me descubrí, creo que a los 15, 14 años, o sea, empecé a cuestionarme quién era, qué quería y entendía que mis aspiraciones eran bastante distintas a las de mis compañeros de clase, como por ejemplo. Era como, o sea, yo no entendía cómo a unos, cómo podían vivir sin pensar tanto. Yo todo lo tenía que pensar, yo todo lo tenía que analizar, porque justamente era como que yo todo el tiempo estaba en un constante acting y era muy curioso. Y cuando yo empecé a conocer a personas trans, ya de adultos, o sea, ya la primera persona trans que yo conocí justamente fue por redes sociales, o sea, que pude hablar con la persona, que pude interactuar, que pude enviarme mensajes, audios y demás, ya tenía 20 años. Entonces, durante 5 años yo estuve súper perdido. Y justamente este tipo de iniciativas de reuniones son ideales porque mucha gente joven que se está descubriendo, que está intentando como empezar a su transición, empezando a cambiar su nombre, empezando a autodescubrirse, pues puede llegar a nosotros y puede llegar a estos ambientes seguros y respetuosos para hablar sobre sus dudas, sobre sus inquietudes y sobre sus aspiraciones, ¿no? O sea, cómo se visualizan en un futuro. Porque muchas veces pasa también, por lo menos en mi caso, intenté pedir ayuda como en diferentes espacios y nunca recibía como las respuestas que yo sabía que necesitaba. O digamos esas afirmaciones que sabía que tenía que llegar en algún momento, pero que nadie podía darme, ¿no? Entonces, que la transición en Venezuela ya no sea un tema de solitario, que ya no sea un tema que tengamos que vivir solos, que tengamos que vivir en, en silencio y digamos que en soledad, ¿no? Porque muchas veces encontramos justamente este face to face en lo virtual, el ver un video de alguien y decir, coño, yo me parezco a esta persona. O sea, decir, coño, esta persona se parece mucho a mí, o por lo menos puedo identificarme con ella, o con él, o con ella. Pero que en tu localidad, en tu ciudad, puedas conocer personas que son como tú, entendiendo que las personas trans somos una minoría bastante, digamos que bastante separada geográficamente. O sea, yo viví mucho tiempo en unas pequeñas ciudades de acá de Venezuela y era increíble que yo en 4 años no conocía a nadie trans. O sea, en 4 años, en 5 años, en 10 años, normalmente a veces dicen que las personas trans somos difíciles de encontrar. O sea, normalmente es entendible que nos sintamos solos porque primero es un tema que no se habla. O sea, es un tema que está vetado de nuestras familias y que está vetado en la sociedad, ¿no? Y segundo, es muy difícil encontrar personas con quien coincidir. Inclusive podemos tener amigos gays, lesbianas, eh, bisexuales y demás, pero que no podemos llegar a este tipo de conversaciones o este tipo de cuestionamientos sobre nuestras identidades y sobre nuestras expresiones de género porque directamente se identifican con el género que se les asignó al nacer, ¿no? Y si bien son disidentes dentro de las orientaciones sexuales, o sea, son disidentes de esta normativa que nos imponen, nosotros quizás vamos un poco más allá o nuestras inquietudes son bastante distintas. Entonces, es por eso que a veces es normal que dentro del colectivo, dentro de la comunidad LGBTIQ+, nos diferenciemos un poco, digamos que nos distanciemos de sus experiencias de vida, ¿no? Pero bueno, estos espacios son importantes, es por eso. Entonces, los invito como también a escudriñar un poco nuestras redes sociales. Nos pueden seguir como Transafab Venezuela, tal cual como se escucha. Y conocer, o sea, entender que pueden llegar espacios en los que no está mal preguntar cosas que para otras personas son locas. O sea, no está mal preguntar o cuestionarse si realmente me siento cómodo con mi expresión, si realmente me siento cómodo con los órganos reproductivos con los que nacimos, si es normal, o sea, entender que es normal cuestionarnos si queremos tener el cabello largo, si lo queremos tener corto. Y entender que la expresión de género no va arraigada a la identidad de género. O sea, que yo quiera tener el cabello corto no significa que yo quiera ser hombre. Que yo quiera tener digamos que una vestimenta masculina no significa que mis ademanes también tengan que ser masculinos. Esto lo hablo desde mi experiencia personal, ¿no? Porque también hay muchos temas, bueno, como se pueden dar cuenta, yo no soy experta en absolutamente nada, simplemente, bueno, tuve la oportunidad de hablarles acá. Y por eso es que es muy importante
captar no, este, escuchar también, o por lo menos yo voy a tomar este espacio también como una forma de aprendizaje a través de todos los invitados que vamos a tener a lo largo de esta primera temporada, ¿no? Porque hay muchos temas en los que no estoy informado, o por lo menos no los conozco desde la experiencia personal. Porque así como muchas personas trans, yo la mayoría de las personas que conozco que son trans, no binarias o queer, es desde la virtualidad. Porque justamente cuesta mucho conocer personas en lo personal, ¿no? E intimar con esas personas y crear una amistad y crear una relación de amigos que trascienden el tiempo, ¿no? Entonces, ya con esto nos podemos dejar ya como reflexión, como nos los podemos llevar a casa, ¿no? Entender que, bueno, estos espacios nos pueden permitir no solo conocernos a nosotros mismos, sino conocer a otras personas, ¿no? Y ya con esto podemos terminar. Así que los invito nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales, como @transafabvenezuela, @younasira, piso, mi red social personal. Y también seguir Humano Derecho, que creo que es @piso Humano Derecho. Ellos son una organización que lo que hace también es visibilizar a través de la virtualidad diferentes tópicos relacionados a derechos humanos, así como las personas trans. La existencia trans de por sí es política. Vivir públicamente siendo trans es decirle al sistema, mira, yo existo, tienes que reconocer mis derechos. Y por tanto, podemos también involucrarnos en temas en temas, digamos, en temas públicos, y todo lo que es público es político. Entonces, bueno, nada, muchas gracias, nos vemos, hasta el próximo episodio.